Hola a todas las personas que a esta hora se conectan con esta transmisión en vivo del área cultural del Banco de la República de Villavicencio. Les cuento que en el día de hoy me acompaña Alejandra Mayorga, quien hace parte de la veeduría Mujeres Libres de Violencia, y quien les habla Lina Álvarez del Cuarto Mosquetero. El capítulo pasado les estuvimos hablando un poco cuáles son esas leyes, esas normatividades, esas convenciones internacionales que han permitido precisamente que se avance en la protección de las niñas y las mujeres aquí en Colombia. De alguna manera entender que esos avances que se han tenido en el marco de la ley, pues no necesariamente se ven representados a la hora de comprender esas realidades de las mujeres en las periferias, en la ruralidad y en general en el país. Y pues para ello nos estuvo acompañando María José Zavala, quien nos estuvo dando todo un contexto desde su visión como abogada y como feminista. Pero pues hoy precisamente invitamos a Alejandra, dada su experiencia con el trabajo con las comunidades, con las mujeres hace muchísimos años, no solo en el Meta, sino en otras partes del país, y pues también comprender a partir de su mirada cuáles son esas realidades de las mujeres en la periferia. Porque tengamos en cuenta que aunque estamos en la ciudad, no necesariamente eso signifique que las niñas y las mujeres pues no estén corriendo todo tipo de peligros y estén sufriendo todo tipo de violencias. Así que Alejandra, a mí me gustaría que, pues además de darte la bienvenida, sí, antes de empezar a hablar un poco y comprender cuál es la situación de Villavicencio y el Meta en general, le contáramos a las personas que nos están viendo o nos estarán viendo por qué es importante hablar de las mujeres en la periferia. Bueno, gracias Lina. Bueno, es importante porque hay una, digamos, diferenciación territorial que profundiza la desigualdad de las mujeres y las violencias mismas que hay en los territorios. Por eso en Villavicencio, por ejemplo, en una ciudad donde hay altos asentamientos informales debido al conflicto que hemos tenido en la ruralidad del departamento del Meta, se acentuaron muchas familias en estos territorios que son pues informales y que ahí pues confluyen la mayoría de mujeres cabezas, madre de hogar, donde también pues hay una naturalización de la violencia y que en esos territorios pues hay una desatención del Estado o ayudas institucionales para solventar o mitigar estas violencias. Por eso es importante para nosotros hablar que hay mujeres en la, digamos, centralidad de una ciudad como Villavicencio, que es una capital, pero sí hay una diferenciación importante que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos la violencia y por eso, digamos, es importante tener una mirada pues más imbricada sobre las violencias que ejerce, pues digamos, el Estado y también pues la naturalización de las mismas en las periferias de la ciudad. Claro que sí, es muy importante, porque además, aunque sabemos que las mujeres en todo tipo de espacios, estratos y demás están sufriendo diversos tipos de violencias, también es importante reconocer que esas condiciones de desigualdad también propenden a generar otro tipo de conflictividades que es importante analizar. Por eso me gustaría, Alejandra, que nos contaras cómo crees o cuál crees que es la situación actual en Villavicencio y el Meta, comprendiendo que siempre se ha hablado que estamos a nivel nacional en los primeros puestos con índices de violencia, que estuvimos o estamos en alerta roja por feminicidios, entonces sí me gustaría conocer tu posición respecto a eso. Bueno, el departamento del Meta pues sigue estando, como lo dices, entre los primeros 5 lugares a nivel nacional en diferentes tipos de violencia. Sobre todo nos llama la atención que en Villavicencio y en otros municipios del Meta, pues la violencia sexual es una de las que predomina y que supera además la medición nacional. Entonces, digamos que el panorama del departamento y de Villavicencio no es alentador para las mujeres que habitamos este territorio, porque, digamos, hay una cultura en el país y el sistema mismo la profundiza, pero en el departamento del Meta, pues el machismo es muy arraigado y además, pues hace parte de una creencia de que la cultura es así, por eso pues es natural que haya esa interrelación entre hombres y mujeres. Entonces, realmente no ha cambiado mucho, han habido, como lo decías, María José, de que hay un marco normativo amplio, hay unas propuestas también para mitigar esto, pero no han sido efectivas porque creemos que ha faltado más que eso, voluntad política, realmente también que las rutas de atención funcionen y que hayan
una no generalización de las violencias, sino que realmente no se le dé la misma medicina a diferentes enfermedades. Y con eso quiero decir, a las mujeres rurales no se le puede atender como a las mujeres urbanas, y en la misma urbe tampoco se le puede atender a todas las comunas igual, porque si vivimos en la comuna 5, pues es un alto índice de violencia a diferencia de la comuna 1, y cuando analizamos eso podemos generar acciones realmente contundentes que respondan a las necesidades de las mujeres de los territorios. Claro que sí, además ahora que hablabas de el aumento y de los casos de agresión sexual en el departamento, también es importante comprender que históricamente el cuerpo de las mujeres ha sido usado como botín de guerra, inclusive eso lo hablábamos con María José, y además no solo hacia las niñas y las mujeres, sino inclusive hacia la población LGBTI, especialmente de las mujeres trans o inclusive de los hombres gay. Nos contaba una de las lideresas que se supone que lo utilizaba como una forma de corregir su condición como si se tratase de alguna enfermedad o de algo que se pudiera corregir. Y precisamente lo traigo a colación es porque estos días el movimiento y toda la población LGBTI entregaron un informe ante la JEP que abordaba este tipo de casos porque es una realidad que en Colombia, especialmente en el departamento del Meta, que ha sufrido tanto por el conflicto armado, históricamente pues ha habido un alto número de casos de agresión sexual que inclusive en muchas ocasiones no se denuncian. Sí, es muy relevante también ver cómo se ha evidenciado esas necesidades de algunos sectores de que esas acciones o esas políticas que intentan implementar no son suficientes, y viene ahí el papel del movimiento de mujeres, el movimiento de la comunidad LGBTIQ+, a reivindicar y a mostrar, mire, esto es lo que está pasando, esta es la realidad, no es suficiente, y además siguen tendiendo en medio de un conflicto o de la violencia que todavía hay en algunos sectores de nuestro departamento, pues siendo el cuerpo de nosotras, pues el tema de disputa, ¿no? Sigue siendo nuestro territorio, no de nosotras, digamos, el cuerpo en disputa, sino de el sistema o de el entorno donde estamos, y eso es muy preocupante porque entonces ahí estamos perdiendo autonomía, seguimos minimizándonos en temas de capacidades en otros espacios, y también de tener claridad y condiciones, como lo dice la Constitución Política de Colombia, pues nuestro proyecto de vida definido, y que el Estado dé las garantías para eso. Yo creo que se ha limitado muchos proyectos de vida porque aún no se ha mitigado o aún realmente no se han dado esas condiciones para que las mujeres pues podamos decidir y tener autonomía sobre nuestros cuerpos. Claro que sí, Alejandra. Hubo otro elemento que considero que podríamos profundizar y es el que hablabas que las realidades de las mujeres, por ejemplo, en la Comuna 8 o en la Comuna 4 no son las mismas que tenemos quienes habitamos en la Comuna 1. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque aunque obviamente resaltamos que no estamos generalizando ni estamos diciendo que las mujeres de estratos altos no sufren de violencia y que inclusive en muchas ocasiones ni Sí, se atreven a sufren. denunciar, sí es cierto que hay un mayor número de casos en las periferias y por ello me gustaría que nos contaras un poco, ya mirando un poco más aterrizadamente en esas comunas que están ubicadas en las periferias en Villavicencio, de tu experiencia, ¿cuál crees que es la situación? Bueno, la situación es que primero las mujeres sienten que es la condición de violencia que sufren es normal, porque así fueron culturalmente criadas y en un entorno donde el rol de la mujer es muy acentuado. Nosotras junto al Observatorio Popular de Género hicimos una medición, una investigación que esperamos que salga en enero o febrero, donde pues, se refleja las cifras de las mujeres que no tienen escolaridad, por ejemplo, que no han tenido acceso a culminar sus estudios, y la mayoría están en las periferias, pero también las mujeres que mayoritariamente cumplen el rol del cuidado, que es algo que también me parece importante mencionar, donde una mujer que realmente no tenga las garantías en el espacio de su casa para poder desempeñar otras labores, pues no va a ser en lo público, pues una mujer que pueda desarrollar, y eso lo hacen las mujeres en las periferias, no solo en sus casas, sino son las que hacen los cuidados en las casas de otras mujeres, de otros estratos sociales, ¿no? Y eso es importante reflejarlo porque ahí es cuando ellas en su vínculo familiar y en su vínculo emocional, pues naturalizan las violencias totalmente, y pues las condiciones también del espacio público pues no están dadas para ella, porque cuando por ejemplo no hay un ordenamiento territorial, una planificación de la ciudad que empiece a mirar que las mujeres que están en las periferias tienen dificultades y barreras en la ciudad, por ejemplo, para que sus hijos haya un jardín cercano para sus hijos y que ellas no gasten más tiempo en ir y volver,
y que también haya espacios seguros en el espacio público para que ellas no se sientan cosificadas ahí, pues empezamos a cambiar las realidades, pero esa no es la condición real de las mujeres. Si hacemos un análisis, los feminicidios, por ejemplo, del año pasado, en su mayoría fueron a mujeres de las periferias. Bueno, pero yo creo que eso vamos a profundizarlo más adelante porque también da para un tema completo para hablar. Me gustaría, Alejandra, que también, hablando de la deserción escolar, de la falta de escolaridad, analicemos un poco eso también, qué tipo de problemáticas genera, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el Cuarto Mosquetero estamos trabajando en barrios, en asentamientos como Parcelas del Progreso, y uno se encuentra allí niñas y niños de 6, 7 a 12 años que no están estudiando, pues Sí. porque obviamente a partir de la virtualidad no tenían cómo conectarse y hacer sus labores, y pues sus papás decidieron que era mejor que empezaran a trabajar y a ayudar a proveer un poco y a suplir esas necesidades básicas del hogar, comprendiendo que se supone que pues los niños se tienen que ir a trabajar en el campo en labores de reciclaje o de las fincas cercanas, y las niñas se tienen que ir a adelantar labores de la cocina, del cuidado de sus demás hermanitos y hermanitas, que en muchas ocasiones son numerosos, pero pues esa situación en muchas ocasiones puede derivar otro tipo de problemas, como por ejemplo el embarazo adolescente. Entonces, no sé, Alejandra, si desde tu experiencia han podido también encontrar e identificar eso en los barrios. Sí, claro, es muy o sea, persistente ese problema. Digamos que con la pandemia se profundizó por las condiciones que ya dijiste, pero sobre todo el tema de que esos roles de género que ahorita los describes, pues generan en las niñas sobre todo una exposición a un tipo de violencia que es como muy evidente sobre el cuerpo de las mujeres, que es a la violencia sexual. El año pasado atendimos muchísimos casos de niñas que habían sido tocadas por sus familiares, que además estaban dentro del núcleo familiar, porque pues en pandemia la mayoría de las familias pues estaban todas todo el tiempo, y eso generó diversas violencias para las niñas que generaron pues digamos unas remisiones a entidades como ICDF, y ahí muestran un poco de cómo hay una diferenciación también en esas violencias, y lo que implica esto a futuro para las niñas es la falta de seguridad sobre sus cuerpos, el tema de las afectaciones psicológicas en cuanto al relacionamiento con los hombres también, y pues muchas de ellas, porque ya lo hemos visto en otras generaciones, las mujeres también asumen como culpables de esos hechos por algunas actitudes que pueden tener pues las niñas. Entonces vemos que esto causa mucho problema, y que en Villavicencio lastimosamente pues sobre todo niñas de asentamientos informales pues son las que están condenadas a este tipo de violencia. Así es. Y bueno, y además que en muchas ocasiones ni siquiera el acceso, por ejemplo, a métodos de planificación familiar, porque ahorita cuando se habla, por ejemplo, de temas pues tan delicados como el aborto, muchas dicen, oh, pero ¿por qué no planifican? ¿Por qué no prevén, no se cuidan? Pero si analizamos en realidad si las niñas y las mujeres están pudiendo acceder a métodos de planificación, nos damos cuenta que no siempre es así, que en materia de educación y todo el tema de derechos sexuales y reproductivos muy poco se ha avanzado, ¿no, Alejandra? Claro, y además con una de las cifras que también nos traen en Villavicencio, que somos la segunda ciudad a nivel nacional con más desigualdad en acceso a higiene menstrual, ¿no? Y eso también lo vemos mucho acentuado en mujeres en los territorios donde ya nos mencionamos. Y esto también pues genera un mito del tema de que las mujeres quedan embarazadas adolescentes es pues porque quieren, y demás, a veces son productos de abusos, de abusos, y no hay las condiciones para que ellas puedan decidir en su proyecto de vida, porque pues también hay prejuicio, una doble moral, digamos, impartida en la cultura, y el sistema de salud no es suficiente para que a las mujeres pues les lleguen esos métodos anticonceptivos. Lo veíamos sobre todo el año pasado, lo pudimos reflejar cuando se priorizaba por supuesto el tema de la emergencia del COVID-19, pero se desatendía condiciones como el tema de los métodos anticonceptivos. Entonces las mujeres no estaban planificando en ese momento, no tenían acceso a un condón y tampoco a higiene menstrual. Entonces es bien preocupante porque sí genera pues un tema de desigualdad hasta financiera y económica en los hogares, donde le limita a las mujeres la posibilidad del deseo, el tema de su sexualidad también, porque son derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos está también el tema de su sexualidad y de definir pues con quién quiere estar o no,
pero una restricción también a esa posibilidad de ese derecho. Claro que sí, además es que si nos damos cuenta cuánto dinero están gastando las mujeres en productos de higiene menstrual y pues obviamente también en métodos de planificación, si deben comprarlos y no se los están dando por su seguro médico, es bastante alto y ese dinero que pues se invierte en este tipo de productos en ocasiones y en etapas como por ejemplo la pandemia, pues era o invertirlas en eso o comer. Entonces también uno comprende la situación y pues es una realidad que es innegable y que en muchas ocasiones las personas desde su comodidad se olvidan de que es una realidad que está ahí nada más a 10, 15, 20 minutos en la ciudad y pues que en muchas ocasiones es importante también que tengamos en cuenta a la hora de acompañar esas exigencias de estos derechos básicos y que por ejemplo el movimiento feminista ha estado ahí muy pendiente de acompañar a las mujeres en la periferia, ¿no, Alejandra? Sí, claro, en temas, digamos, de derechos sexuales y reproductivos creo que hay un avance en Villavicencio. Hay varias organizaciones de mujeres que estamos en los territorios, que estamos con las mujeres, sobre todo en un tema importante que es el tema de la IV, tema del acceso a ese derecho fundamental que además estamos apelando a que pues se despenalice totalmente. Y eso es importante porque en pandemia yo creo que producto de eso hubo varios casos críticos donde también hay un tema de clase, ¿no? Un tema de quién puede pagar un aborto seguro y salubre y quién no, y quienes, las que se están desangrando en lugares donde no son salubres, pues son las mujeres en las periferias. Entonces yo creo que hemos avanzado en el movimiento de mujeres a ponerle la lupa y atender esos casos porque nos parece muy importante y que si hay una desatención porque no es prioridad ni para el sistema de salud ni tampoco para la política pública pues que han ejercido para pues mitigar algunos derechos de las mujeres. Claro que sí, Alejandra, pero bueno, hubo otro elemento importante que alcanzaste a dejar sobre la mesa en este espacio de diálogo y es precisamente que también no solo los diferentes tipos de violencia y la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos se ve en mayor medida en las periferias, sino también las personas que engrosan esas listas de feminicidio. Esos casos que en muchas ocasiones se convierten en cifras y se nos van olvidando esos rostros, esos nombres que le dan vida a esas cifras y que en Villavicencio la verdad son bastantes. Y que en muchas ocasiones además ni siquiera justicia han podido tener. Sí, la mayoría de los casos no ha tenido justicia, pues de que hemos estado insistentes en pedirle pues a todo este órgano de justicia pues que realmente atienda a las familias que necesitan reparación y realmente pues buscar un tema de pues valga la redundancia justicia para el caso de sus hijas y sobre todo lo que nos ha llamado la atención es que muchos de estos casos son en las periferias. Por ejemplo, teníamos el caso de Lady Tatiana el año pasado, que fue por los lados de Villa Campestre, muy a la orilla del río Guatiquía, un caso que mostró la evidencia de toda la negligencia de la ruta de atención. Esta mujer era para que estuviera protegida en casa de acogida y estaba con su victimario ahí, quien pues primero tuvo una tentativa de feminicidio y realmente la policía le da, es una medida policiva, para quienes no saben la medida policiva es que vaya al cuadrante y mire de vez en cuando cómo está, cuando la violencia pues no tiene horario, y además esta mujer pues estuvo desaparecida varios días y nadie sabía de ella y bueno, la encuentran cerca del río Guatiquía ya cuando confiesa el feminicida y pues no pasó nada, no ha pasado nada, no ha pasado pues mucho y este es el reflejo de la violencia que sufren mujeres allí aisladas y que tiene mucha responsabilidad también la comunidad, ¿no? Luego vamos a hablar de un poco la responsabilidad de la ciudadanía. Y en este caso además nos hablaba María José que hay una alta probabilidad de que simplemente quede como imputado como homicidio porque pues también se ve que precisamente en muchas ocasiones la falta de conocimiento o pues también de hacer cumplir la ley, en muchas ocasiones no quieren pues imputar el caso como feminicidio, ¿no, Claro, Alejandra? la tipificación de feminicidio es muy compleja, siempre quieren por homicidio agravado, homicidio simple, pero nosotras, pues digamos, con el avance de lo que ya mostró María José en la ley de feminicidio, decimos sí o sí, porque es una, digamos, reivindicación del movimiento de mujeres también ver cuál es la diferenciación de la violencia cuando es sobre el cuerpo de la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Y allí muchos de estos casos, yo creo que la mayoría, uno de los casos que ha retumbado a nivel nacional es el de Natalia, ¿sí? Que hemos logrado justicia, una familia que ha estado ahí, que tal vez tenía
algunas condiciones también para poder encontrar pues justicia en el caso, pero hay otras muchas que no han tenido esa oportunidad, y es el caso de Lady Tatiana, el de Catherine Noa, que además tiene una recompensa que, digamos, los organismos institucionales generaron de recompensa, y aún así todavía no sabemos nada del caso de ella. O sea, fue una mujer que la encontraron y no se sabe quién es, no se sabe pistas, pero pues hay un hecho de feminicidio y hay un culpable que está por ahí en las calles de Villavicencio sin saber dónde está. Pero también el tema de vencimiento de términos ha jugado en contra de buscar justicia en los casos de feminicidio en Villavicencio. Y eso es muy complejo porque son las mujeres empobrecidas las que están realmente sufriendo el flagelo de la violencia y también siendo víctimas del feminicidio, y quienes pues están luego pues con todo este proceso de buscar justicia son las familias, que también muchas de ellas asumieron el tema de la crianza de los hijos que dejaron las mujeres víctimas de feminicidio. Entonces es una tragedia compleja que se acentúa mucho en los territorios donde realmente no hay atención y no está el Estado allí permanentemente para al menos garantizar el acceso a la justicia y hacer un seguimiento constante de que, pues digamos, estas medidas realmente pues sean efectivas. Bueno, y Alejandra, acá dices varios elementos importantes, y es que gran parte de los feminicidios que ocurren en Villavicencio también pues corresponden a mujeres que habitan en la periferia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que en muchas ocasiones pues ya han sido madres y por ende pues sus familias son las que tienen que asumir el cuidado de las y los menores, y pues eso también imposibilita que tengan tanto tiempo para estar yendo una y otra vez a que en muchas ocasiones revictimicen a las familias que están pidiendo justicia. Y otro elemento también fundamental que acabas de mencionar, y me vas a decir si estoy en lo correcto, es que además, pues aparte de estar generando todos esos cuidados, de viviendo su duelo, su dolor por la pérdida pues de sus hijas, primas, tías, hermanas, pues además no tienen los recursos suficientes y tienen que buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Claro, y además no hay un apoyo, digamos, realmente efectivo. Jurídicamente, pues faltan manos, van a la Defensoría del Pueblo, se demoran muchísimo tiempo para darle un abogado de oficio, y digamos que la ruta de atención revictimiza también a estas familias, ¿no? Casi cuestionándoles que su hija, que quién era y qué estaban haciendo, porque eso lo vimos con Lady Tatiana, ¿no? Un poco de, es que esta mujer hacía esto y esto, entonces por eso es que tuvo este final, pues, digamos, de su vida. Y eso es complejo porque también asumen un tema de tener que hablar de quién fue su hija y de defenderla públicamente, pero también un sistema que no le garantiza el acceso a la justicia. Y eso es lo que vemos en las familias, que lastimosamente no pueden seguir un proceso constante, que muchas veces es en las audiencias de imputación de cargos o las posteriores a esas, que están en el activismo y que el movimiento feminista nos unimos a acompañar, pero no tienen las condiciones ni el recurso económico para seguir un proceso como en algunos casos afortunadamente se han dado. Entonces, son las condiciones también sociales y económicas que no permiten el acceso a la justicia, y hay un Estado que realmente, pues solo por las coyunturas se indigna de esto, ¿no? Entonces vemos que hay un caso de feminicidio, entonces todo el mundo acompaña a las familias la primera semana y están todas las entidades ahí pues acobijando a esta familia, pero ya pasa el tiempo y realmente nos olvidamos de los casos, y además los volvemos cifras, que eso también no es muy digno. Yo tengo una postura personal, aunque sí manejo estadísticas y demás, que los feminicidios no los podemos volver cifras porque las instituciones lo que han hecho es, el año pasado tuvimos 5 y este año 2, entonces estamos mejorando. Sí, puede haber una lectura de eso, pero lo que decimos es que son vidas, son nombres, son familias que están buscando justicia, y que solo un caso nos tiene que pues generar indignación, y eso es lo que pasa y lo que encuentran las familias, mucha desolación en su proceso de buscar justicia. Claro que sí. Además que hay algo fundamental que quiero resaltar, y es que precisamente así como les preguntan, bueno, qué hacía, quién era, cómo estaba vestida, por qué estaba en tal lugar o por qué estaba saliendo con tal persona que pudo haber sido su feminicida, también les cuestionan hasta por qué viven en ese lugar o por qué trabajan en ese lugar. Creo que fue el caso de Catherine. Entonces ahí es donde nuevamente hablamos de qué significa vivir en las periferias para las niñas y las mujeres, ¿no, Alejandra? Sí, claro, digamos su único espacio donde pueden vivir, porque las condiciones de dependencia económica, porque las mujeres muchas veces no se salen de ese círculo de la violencia porque no hay una independencia económica, eso es clarísimo. Y en un tema de un análisis de la feminización de la pobreza en Villavicencio, pues el acceso a trabajar, al trabajo remunerado,
pues para las mujeres es muy diferente para los hombres, y más en una ciudad donde hay altas cifras de desempleo, pues aún peor. Entonces, ese es el único espacio donde las mujeres pueden vivir, aunque no sea el espacio que merecen, ni el espacio donde se sientan seguras ni protegidas. Lady Tatiana seguramente se quería ir de esa casa porque este hombre le había dado martillazos, casi la mata, pero era el único espacio que le dio el Estado cuando fue a denunciar: devuélvase para su casa, y no lo sacan a él del espacio, pues del hogar. Entonces eso también es que tenemos que ver que eso implica realmente una inseguridad total en la vida de las mujeres, porque allí no hay atención constante, allí no hay realmente quien garantice la seguridad de las mujeres, pero es la única vía o el único espacio donde el Estado pues le da las condiciones a las mujeres para estar, para sobrevivir en esos espacios. Obviamente muchas de ellas han dignificado su territorio, no queremos decir que la periferia es un tema indigno para vivir, no, muchos territorios, y en eso hemos acompañado, han dignificado y han autoconstruido y son espacios y territorios que construyen paz, ¿no? Pero también hay unas condiciones de desigualdad que no podemos, digamos, hacer como que no está pasando, y que realmente pues esta es la reflexión para analizar que allí hay que dar una atención importante, como que doblar esfuerzos para que estas mujeres tengan esas garantías y esas posibilidades de hablar de lo que les está sucediendo. Claro que sí, porque además no se puede pasar al extremo, como hacen en muchas ocasiones hasta los mismos medios de comunicación, de romantizar la pobreza. Pero por otro lado, Alejandra, creo que también es importante tener en cuenta que precisamente muchas de estas mujeres que pues hoy se están convirtiendo en cifras, aunque no quisiéramos que fueran así, en algún momento pues intentaron acceder a la ruta de atención y no fue posible por múltiples razones. Ya nos explicabas hasta incluso cómo falló en el caso de Lady. Y creo que tú nos podrías dar una lectura más completa de cuáles son esas fallas reiterativas que se están presentando en la ruta de atención aquí en Villavicencio, porque además, por ejemplo, nosotras conocíamos casos como el de trabajadoras sexuales de El Villa Julia, que también pues eso es una zona bien complicada, donde decían, bueno, por ejemplo, ella nos decía, en mi caso, sí le pidieron a él que se fuera de la casa. Los primeros días, las primeras semanas, la policía estuvo pendiente para que pues él no se pudiera acercar, porque él intentó hacerlo, pero ya después de eso nunca más volvieron, y en últimas ella terminó corriendo aún más riesgos por la persecución que le estaba haciendo esta persona. Entonces, pues, por eso en muchas ocasiones incluso temen denunciar, ¿no? Porque temen que, pues, de alguna manera ellos terminen tomando acciones mucho más agresivas y mucho más peligrosas contra su vida, y pues por eso deciden como aguantar. Además que todas esas situaciones que se vuelven ya como voz popular entre las mujeres que preguntan qué hacer en mi caso, y muchas de ellas le dicen, no, vaya a la ruta, y si va a la ruta no pasa nada, o sea, va a seguir igual. Entonces sí hay una desconfianza en la ruta de atención por varios factores. Uno, el pimponeo que hay. Yo creo que eso, y ahí entiende uno también la diferenciación del tema de clase y de raza. Yo creo que aquí es importante mostrar eso, porque no son mujeres migrantes o mujeres trabajadoras sexuales o mujeres que vienen a las periferias, las mayores pues víctimas de estas violencias, o las que hoy estamos, digamos, enfatizando, y ellas, muchas de ellas no tienen el recurso para que le digan, bueno, vaya a la URI, y en la URI pone la denuncia, después vaya a medicina legal mañana porque hoy no abrieron, y pasado mañana pues vas a la comisaría de familia o ICF para resolver lo de la cuota alimentaria o lo de los niños, ¿sí? Entonces lo que hacen es a la mujer dejarla a la mitad de la ruta, la mayoría queda a la mitad de la ruta, porque además no puede acceder de una a un lugar donde puedan, digamos, generarle toda la denuncia, toda la ruta, sin que ella pues tenga que ocupar, digamos, su tiempo, que además descuidando los cuidados de la casa, y segundo también el tema económico que no lo tiene. Y también yo creo que hay una desconfianza por el tema de la falta de humanización de los funcionarios y funcionarias que hay en la ruta de atención. Lo que mencionábamos hace poco, Lina, era el tema de la revictimización en la ruta de atención a las sobrevivientes de violencia, a las víctimas, ¿no? Y entonces siempre es el cuestionamiento, pero entonces vaya, concilie, sabiendo que la ley 1257 habla de que las violencias basadas en género no son conciliables. Aquí ya no es que vaya y hable o venga y ayudamos, sino que no hay forma de mediar las violencias basadas en género, y aún así funcionarios y funcionarias insisten. Y también el tema de la infraestructura es importante, porque hacíamos un análisis en el 2017 en la veeduría
donde decíamos dónde es el primer lugar si usted sufre violencia, a dónde accedería. Y decían que la policía, una entidad que además no tiene nada de sensibilidad en el tema de atención, en su mayoría. Obviamente hemos encontrado funcionarios de esta entidad que sí, pero en su mayoría, y cuando quitan los CAI las mujeres se sintieron aún más desprotegidas, ¿no? Pues la estructura física genera una percepción también de llegar a un espacio, ¿no? Y cuando, digamos, en una ciudad con más de 500.000 habitantes como es Villavicencio, solo hay 3 comisarías de familia. Hasta ahora, pues en el plan de desarrollo de esta alcaldía, pues se va a implementar la 4ª comisaría. Hemos hablado de que esa comisaría no puede quedar en la centralidad porque todo queda como en el Barzal, 7 de agosto, y ahí alrededor, y hay otras comunas que no tienen, digamos, comisarías de familia. Entonces también, digamos, que eso genera que las mujeres no vayan a las rutas, que líneas como la 122 a veces es insuficiente, aunque ha mejorado, hay que decirlo. Esa se implementó en pandemia y ahora pues ha mejorado su servicio, pero no es suficiente para las violencias que tenemos en Villavicencio y lo poco que podamos hacer en atención de pues el movimiento de mujeres, que a veces sí he visto que le pueden tener más confianza a las mujeres porque ven que al menos hay una sensibilidad en escuchar su relato y en acompañar su proceso. Claro que sí, bueno Alejandra, muy importante conocer esa percepción, porque como lo decíamos, es importante que como ciudadanía también le hagamos un control y un seguimiento a cómo está funcionando esta ruta de atención, todas las instituciones que se supone que están involucradas y que debería estar funcionando y en constante proceso de atención hacia las mujeres que están sufriendo todo tipo de violencias y que como lo analizábamos en el capítulo pasado, en muchas ocasiones hasta pues no abren, están de fiesta, están en otro tipo de actividades y se les olvida que las mujeres todo el tiempo están expuestas a sufrir todo tipo de violencias y que inclusive cuando se animan a denunciar, pues justamente como lo decía Alejandra, pueden llegar a quedarse en la mitad de la ruta y cada vez perder más confianza hacia la institucionalidad y hacia el denunciar, que en realidad aquí es lo más importante, el que se atrevan a denunciar y pues que así puedan tratar de salvaguardar su vida. Alejandra, pero bueno, para ir también conociendo, porque se nos va acabando el tiempo de esta conferencia, sí me gustaría que nos contaras sobre el trabajo que adelanta la Veeduría Mujeres Libres de Violencias, que sabemos que es un trabajo que vienen realizando desde hace varios años, acompañando precisamente a las mujeres para que accedan a la ruta, capacitándolas, haciendo una serie de actividades que me gustaría que pudiéramos ir desarrollando, así que en primera medida, háblanos de ese acompañamiento que le hacen a las mujeres precisamente cuando quienes deberían hacer eso deberían ser las instituciones. Sí, por eso digamos que fue la necesidad de hacer veeduría, porque veíamos que pues no había una respuesta contundente a muchos casos de las mujeres que accedían a la ruta y por las diferentes razones que ya mencioné, pues no tenían una respuesta pues inmediata también o rápida a las necesidades pues de lo que estaban sufriendo. Entonces creamos la veeduría primero para conocer el estado de las rutas de atención, presionar un poco para que realmente se implemente, lo hablaba en la 1257 del 2008, en temas de sobre todo de prevención, porque aquí nosotras siempre apelamos de que no solo contrarrestar el problema, o sea, mantenerlo ahí estable, sino empezar acciones para acabar eso de raíz. Entonces, el tema de la prevención, el tema de la atención digna, dignificar los espacios de atención para las mujeres y generar debates de control político de las entidades pertinentes para que realmente volquen los recursos y las acciones a esas falencias que evidenciamos con el control político que hacemos desde la veeduría. Pero además de eso, digamos, las veedurías deben hacer ese control político, pero nosotros a través de los años, ya más de 6 años en este ejercicio, pues también nos volvimos prácticamente parte de la ruta. Y en nosotras han encontrado, pues, de que nos llaman, de que nosotras redireccionamos los casos, generamos que vaya la policía a la casa, que realmente atiendan en la comisaría, que la URI pues le dé celeridad al ingreso de ella a la denuncia y generamos también acción ante la Procuraduría por funcionarios y funcionarias que no realmente no cumplen con los roles. Entonces prácticamente inicialmente esa es lo que hacemos en la veeduría, pero posterior a eso pues ya empezó articular, pues digamos, con el trabajo también de base que le decimos, ¿no? El trabajo popular, y ahí empezamos a hacer escuelas con las mujeres en temas de conocimiento de atención a violencias basadas en género, también sobre sus derechos sexuales y reproductivos, acceso a la IV,
pero hemos estado muy vinculadas en dignificar su territorio, Lina. Es importante la autoconstrucción comunitaria y estar vinculadas porque muchas de las mujeres también han construido sus casas junto a sus compañeros o solas y eso es muy importante en esos territorios para cambiar las condiciones mismas. Y digamos que la veeduría ha transversalizado todo con el fin de que por un lado pues le exijamos a las rutas de atención y a las entidades pertinentes de que atiendan los casos y que realmente garanticen una vida libre de violencia como lo dice la ley 1257, pero también como desde nuestro quehacer, desde nuestro acompañamiento y con la voluntad de las comunidades pues se puede generar cambios significativos en erradicar pues todo este tipo de violencia. Alejandra, ¿en qué barrios han podido trabajar haciendo estas escuelas? Y me surge una pregunta y de paso pues unimos esta que te estoy haciendo y la otra que voy a hacer. Precisamente estábamos hablando de que a través de las molas, algunos pueblos indígenas, a través de las molas que son tejidos que precisamente adelantan a mujeres indígenas, algunos pueblos indígenas buscan proteger a sus niñas desde los 3 meses básicamente, que es cuando tienen el primer ritual en algunos pueblos, porque eso depende de cada cultura, ¿no? Y en diferentes etapas, especialmente, por ejemplo, cuando tienen la primera menstruación para protegerlas de los espíritus maldadosos, como les dicen estos pueblos indígenas, y así sucesivamente vemos como las mujeres a través del tejido y a través de otras formas organizativas se unen en la protección tanto de las niñas como de otras mujeres. ¿Crees que estas escuelas también permiten que haya más solidaridad, haya más trabajo en equipo entre mujeres que inclusive son de diferentes barrios, que no se conocen y que mediante esas escuelas y trabajo con la veeduría pues pueden tener y generar esa conciencia de la importancia de apoyarnos entre todas y construir una vida de violencias entre todas, sí, libre de violencias entre todas? Claro, creemos que ese ha sido un espacio de encuentro de no solo las mujeres, sino los hijos y las hijas de estas mujeres, porque entendemos también que muchas de las barreras para que las mujeres vayan a esos espacios han sido el tiempo en los cuidados, que no les permiten ir con, porque es donde dejan el hijo, donde dejan la hija, y allí también tenemos un espacio con una escuela ahí alrededor o una atención para que lleguen con los niños y niñas. Pero, y en ese espacio hemos encontrado varias cosas, sobre todo que ellas puedan contar temas profundos de su vida porque han encontrado un espacio seguro sobre las violencias que han transcurrido en su historia y en sus cuerpos. Y eso es bien significativo e importante y lo ha sido para ellas, nos lo han manifestado. Y también de entender a a las otras mujeres que están a su alrededor, ¿no? Vecinas que sabíamos que existían, que estaban ahí, que nos encontrábamos en la olla comunitaria, pero que realmente no habían hablado muy personalmente sobre lo que les pasa o sobre lo que tal vez les ha sucedido en su vida y eso ha generado un tema de un círculo de mujeres muy importante que además una de las finalidades de nosotras como veeduría es generar la primera red de mujeres en apoyo, acceso a la IV y a rutas de atención para mitigar las violencias basadas en género, ¿no? Y en eso hemos estado en varios barrios y en varias comunas. Hemos estado, por ejemplo, en la Comuna 2 en Colinas, que es un barrio que está ahí casi en el centro, pero que también pues tiene unas condiciones socioeconómicas complejas y allí estuvimos. También hemos estado en la Comuna 8, por supuesto, una de las más grandes de Villavicencio, estuvimos en Villa Lorena, ahí hay un proceso de una biblioteca comunitaria. También estuvimos en la Madrid, en Pinares del Oriente, allí en la Comuna 8, hemos estado en la Comuna 4, en el 13 de mayo, en la Reliquia, con mujeres del 13 de mayo y la Reliquia, pero también hemos estado por los lados del dique, en Villacampestre, Emanuel, con mujeres de Villacampestre y Emanuel, y también estas mujeres que están cerca entre el manantial y allí estamos con ellas. No sé si se me pasa algún otro barrio, pero pues prácticamente iniciamos con estos barrios la escuela y ahí hemos estado generando pues un círculo de mujeres. De hecho, ahorita en diciembre graduamos la segunda promoción de esta escuela y es importante porque ya son ellas las que nos están remitiendo los casos o nos escribe profesora o Alejandra o bueno, las compañeras. Tenemos un caso, hicimos esto, que ha faltado, son ellas las que están atendiendo porque la idea no es como generar una dependencia de la veeduría o de las organizaciones, sino que ellas mismas se organicen en defensa de otras mujeres y ha resultado muy exitoso pues estos espacios también para a ellas empoderarlas. Claro que sí. Bueno, Alejandra, y además de las escuelas y de ese acompañamiento en la ruta de atención, que sabemos que yo creo que más de 100 mujeres han
sido acompañadas y Sí. yo creo que por ahí pasa hace Ujú. mucho rato. Sí. También ustedes vienen realizando una serie de acciones que ya tienen que ver con espacios más culturales, más de ollas comunitarias, más de apoyo, por ejemplo, a la construcción de la biblioteca comunitaria, murales. Me gustaría que también nos hablaras de eso porque son acciones que en últimas, a través de la cultura, el arte, la autoconstrucción y demás, pues también están ayudando a construir un territorio libre de violencias para las mujeres, especialmente para las niñas. Exacto, digamos que la vinculación de las niñas también a este proceso es importante y lo hemos visto, digamos, ejecutado o reflejado en el arte. El arte para nosotras es importante porque además el equipo de la veeduría o las compañeras de la veeduría somos mujeres que tenemos diferentes disciplinas, estamos en diferentes procesos de activismo, ya sea en música o en danza o encontrando en diferentes espacios pues esa opción de hacer memoria e historia y de reconocimiento del trabajo de las mujeres y las niñas, por supuesto, es un gancho para ellas para generar o visibilizar pues un poco lo que han aprendido allí con sus mamás, pero también con el apoyo de la veeduría. Entonces hemos estado haciendo murales, pues digamos, donde se refleja el trabajo comunitario y sobre todo el liderazgo de las mujeres que muchas veces cuando tú vas a un barrio, pues ves la participación política es de las mujeres, las lideresas o las mujeres las que están en los territorios defendiendo, pero muchas veces invisibilizadas también en otros espacios, entonces también como haciendo memoria de eso, pero desde la danza, desde la música, desde espacios de autoconstrucción donde vincule a las mujeres y hemos apoyado, digamos, algunos procesos donde también el tema de la soberanía alimentaria es importante y donde se vinculan los niños y niñas. Entonces ahí estamos, Lina, haciendo como todo eso porque creemos que con varias organizaciones aquí en Villavicencio hemos podido tener esa misma visión y somos muchas manos haciendo eso. Obviamente falta, el territorio es muy grande y además las dificultades también, pero en los territorios donde hemos podido estar, pues también es en parte lo que podemos nosotras dar, pero también lo que la comunidad organizada está haciendo, porque el tema insisto, no es caer en asistencialismo, sino generar realmente conciencia de la defensa del territorio y que ahí hay unos apoyos también, como, digamos, un aporte de quienes tenemos algunos privilegios o condiciones de privilegio, que no venimos de ahí además, ¿no? Muchas de nosotras nos hemos unido en esta causa porque venimos también de espacios periféricos, pero que hemos podido salir de ahí y que ahora estamos allí articulando pues con diferentes comunidades y aprendiendo de ellas sobre todo. Claro que sí, Alejandra. Bueno, Alejandra, para ir terminando, me gustaría que primero nos contaras cómo se pueden vincular las personas que quieran hacer parte de la veeduría, que quieran trabajar con las comunidades y aportar desde allí, desde el control, desde el trabajo comunitario, desde el activismo también, que puedan aportar a construir esos territorios más seguros. Bueno, nos pueden contactar desde el Facebook. En Facebook, la página de Facebook Veeduría de Mujeres Libres de Violencia, ahí nos escriben su mensaje, también aparecen los números telefónicos para contactarnos y allí pues generamos la articulación. Realmente han sido varias voluntarias y varias compañeras que han estado ahí, pues digamos, desde su quehacer y desde lo que les gusta, ¿no? También a algunas les gusta hacer veeduría, investigación, otras ir al trabajo comunitario, pero pues bienvenida a todas las manos porque como lo decía anteriormente, faltan muchas manos para poder cambiar estructuralmente esto, pero pues con el aporte y digamos las decisiones de aportar desde su quehacer a estos espacios como es de la veeduría o otros movimientos, pues podemos generar, pues digamos, algunas acciones importantes. Claro que sí, Alejandra. Y pues por último también extenderle la invitación a quienes nos escuchan o nos estarán viendo sobre la importancia de realmente preocuparnos por la situación de las niñas, las jóvenes y las mujeres en un país como Colombia, donde, insistimos, hay un gran número de feminicidios, hay tasas muy altas de violencia hacia las mujeres, tanto física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, bueno, muchísimos tipos y pues por ello me gustaría que también le recordáramos a la gente la importancia de unirnos a esta causa de pues tratar de construir una vida libre de violencias para todas. Bueno, sin duda, pues en todo este espacio, pues hemos hablado de la responsabilidad institucional, pero también de la responsabilidad ciudadana, de no ser, digamos, como la violencia que se ejerce es allá en el espacio privado y eso no es mi problema. Yo creo que, digamos, el marco normativo ya es claro, hay una responsabilidad ciudadana también de poder ayudar y denunciar a los casos que veamos que hay vulneración de derechos hacia las mujeres y niñas y en eso pues hay denuncias anónimas, mecanismos donde nos pueden contactar también para poder hacer las denuncias y aportar a que no haya mujeres ni niñas condenadas a un círculo de violencia. Pero también yo creo que el rechazo
público a cualquier forma de violencia, sea acoso callejero, sea, bueno, maltrato intrafamiliar y demás, podemos también tener una acción contundente de no avalar esta naturalización por excusarlo de que es cultural o así nos criaron o así son los roles y la mujer tiene que tener esta condición y los hombres no. Tenemos que construir esos roles para no condenar a las nuevas niñas y niños que pues van a crecer en este círculo de violencia a lo que nos ha tocado a muchas generaciones, ¿no? Hay una estadística que dice que hasta por ahí en 2 generaciones vamos a mitigar el tema del machismo y eso es muy complejo porque entonces cuántas mujeres van a sufrir de esto y también pues en un efecto colateral muchos de los hombres. Entonces creemos que es importante la invitación a rechazar todo tipo de violencia, a que no sea solo de un día que pasa algo atroz y todos y todas nos indignamos y después nos olvidamos porque todos los días hay un caso, todos los días hay un hecho de violencia en esta ciudad y es de nuestra parte también contribuir a que esto se mitigue y a que menos niñas y mujeres pues sufran de estas violencias basadas en género, ojalá ninguna. Claro que sí. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Dina, muchas gracias y pues genial estos espacios importantes porque yo creo que estos espacios también contribuyen a no solo estar en la coyuntura hablando de esto, sino que realmente visibilicemos que es algo importante y que tenemos que empezar a hablar en todos los espacios de ello. Claro que sí. Bueno, entonces muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo en esta transmisión en vivo, gracias al área cultural del Banco de la República por permitir generar este tipo de espacios y pues además por invitarnos a nosotras y permitirnos replicar también este tipo de conferencias a través de los espacios y medios de comunicación a los que pertenecemos. Pues les saludo Alejandra Mayorga y Lina Álvarez, hasta la próxima.